Hola chicas y chicos, bienvenidos a su ayudantía correspondiente a inferencia estadística. Primero que nada vamos a dar una breve introducción al tema y luego vamos a repasar los dos grandes tópicos que van a ser evaluados en el siguiente control, que serían estimación puntual e intervalos de confianza. El objetivo de la inferencia estadística es básicamente sacar conclusiones a partir de una muestra. Recordemos que seguimos trabajando bajo el supuesto IID, es decir que cada una de las variables aleatorias que conforman nuestra muestra es independiente a todas las demás y además cada una de ellas sigue exactamente la misma distribución. Ahora, en particular, nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar con la inferencia paramétrica, es decir, vamos a inferir sobre modelos paramétricos. Importante saber que estos modelos paramétricos van a definir la función de densidad de probabilidad que subyace a la muestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una muestra que nosotros sabemos proviene de una distribución normal, nosotros vamos a trabajar con el siguiente modelo paramétrico, en donde vamos a buscar estimar los parámetros que definen este modelo, ¿ok? Es decir, mu y sigma. Entonces, el primer método es la estimación puntual, cuya idea es básicamente obtener una única mejor estimación de un estadístico de interés. Entonces recordemos que aquí el estadístico de interés que buscamos estimar lo denotamos con un teta, que recordemos es una constante desconocida, y nuestro estimador es teta gorro y es una variable aleatoria, cuyo valor depende de la muestra que tenemos nosotros a mano. Entonces recordar también que dado un parámetro de interés teta, va a existir más de un estimador teta gorro generalmente. ¿Ya? Entonces sería útil tener una serie de criterios que nos sirva a elegir aquel que mejor se desempeña para cualquier muestra. ¿Ya? Y eso va a ser lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer criterio que nos va a ayudar a discernir entre distintos estimadores es saber si el estimador es o no insesgado. Un estimador puntual, teta gorro, es un estimador insesgado de teta si su valor esperado es exactamente teta. Es decir, si la distribución de nuestro estimador está exactamente centrado en teta. Ahora, para estimadores sesgados, por ejemplo, aquellos que siempre nos dan valores más pequeños que el valor real, se cuantifica su sesgo simplemente como el valor esperado del estimador menos el valor real teta. El segundo criterio sería la consistencia, porque recordemos que nuestro estimador es una variable aleatoria, es decir, depende de la muestra. Así que a nosotros nos gustaría que a medida que nuestra muestra sea más y más grande, nuestro estimador fuese más y más preciso. Ahora, lamentablemente, esto no ocurre con todos los estimadores, así que es necesario demostrar esta propiedad. Esto lo haremos mediante el mínimo error cuadrático, que como saben ustedes, se puede expresar simplemente como la suma entre la varianza de nuestro estimador y el sesgo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, notar que para estimadores insesgados, el mínimo error cuadrático sería simplemente la varianza del estimador. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el estimador es o no consistente? Bueno, entonces, a medida que nuestra muestra sea más y más grande, es decir, a medida que n tienda al infinito, nuestro mínimo error cuadrático debería tender a cero. ¿Ok? Es decir, a medida que n tienda al infinito, tanto esta expresión como esta deben tender a cero. El tercer criterio sería la eficiencia. ¿Ya? Nosotros sabemos que la cota de Kramer-Rao nos acota inferiormente la varianza asociada a un estimador. Ya nosotros sabemos que la varianza asociada a un estimador es a lo menos la expresión que está expresada acá. Ya entonces un estimador va a ser eficiente cuando su varianza sea mínima. Ya es decir, cuando su varianza sea exactamente esto. Ya cuando cumpla la igualdad. Aquí me faltó una pequeña n. Y por último, tenemos la suficiencia. ¿Ya? Un estimador va a ser suficiente cuando es posible expresar la función de verosimilitud como un producto de dos funciones, ¿ya? Donde la primera función tiene como parámetros el estimador, ¿ya? Y el parámetro que estamos buscando estimar, y la otra función es simplemente una función de la muestra, ¿ya? Recordemos que acá el x barra es, sería como un vector de las variables aleatorias que pertenece a nuestra muestra, ¿ya? Y recordemos también que la función de verosimilitud no es más que la función de
densidad de probabilidad conjunta asociada a nuestra muestra. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los dos métodos para obtener un estimador mediante estimación puntual. El primero es el método de los momentos, que consiste básicamente en resolver un sistema de ecuación. Entonces, supongamos una muestra extraída desde una distribución con m parámetros. Por ejemplo, si fuera la normal, serían dos parámetros. Y bueno, para obtener nuestro estimador teta gorro, se deben igualar los primeros m momentos muestrales con los poblacionales y resolver la ecuación. Y entonces, para el caso de una muestra extraída desde una distribución normal, ya dijimos que tenía dos parámetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, igualar los primeros dos momentos muestrales con los poblacionales y simplemente resolver las ecuaciones. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio de esto en las cápsulas de ejercicio. Pero el método no es más complejo que eso, ¿ok? Es simplemente plantear las ecuaciones y resolverlas. El otro método es el método de la máxima verosimilitud, en donde buscamos los parámetros θ que más concuerdan con los datos observados. Ya, nosotros vamos a utilizar la función de likelihood, que como les dije es básicamente la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿ya? Asociada a nuestra muestra. Entonces, eh, como nosotros estamos trabajando bajo el supuesto I y D, es decir, que la muestra está conformada por variables aleatorias independientes entre sí y que siguen exactamente la misma distribución, nosotros sabemos que la función de densidad de probabilidad conjunta sería básicamente la productoria, ¿ya? Ahora, es importante notar que en esta definición, estos x sub i ya no son variables aleatorias, ¿ya? Estos ya son los valores que nosotros tenemos en la muestra, ya son los datos, serían em, números, por ejemplo. Entonces, esta productoria solamente va a depender de teta, ¿ya? Em, entonces, a la hora de maximizar la función de verosimilitud, nosotros vamos a estar buscando el parámetro teta que me maximiza la probabilidad de ocurrencia de estos datos, ¿ya? Que es básicamente lo que dice acá, ¿ya? Buscamos los parámetros teta que más concuerdan con los datos observados. Entonces, podemos ver esto en la imagen de la slide principal, en donde nosotros acá teníamos graficada la función de likelihood en el eje Y, ¿ya? Y vemos que se hace máxima en un punto, ¿ok? Entonces, ese punto sería el estimador de máxima verosimilitud, que es el que estamos buscando, ¿ya? Ahora, es importante notar que a la hora de trabajar con cálculo a mano, digamos, que es como va a ser el control, lo que se maximiza en realidad es el logaritmo natural de esta expresión, ¿ya? ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque sabemos que al aplicar el logaritmo a una productoria, nos queda bastante más fácil porque nos quedaría como una suma de logaritmos, ¿ok? Entonces normalmente se suele maximizar la función log likelihood, ya que sería básicamente el logaritmo de estas funciones. Los estimadores obtenidos mediante el método de máxima verosimilitud cumplen cinco propiedades que hacen que este método sea bastante popular y utilizado. Primero que todo, son asintóticamente sesgados, normal y eficiente. Es decir, a medida que nuestra muestra se hace más y más grande, la distribución de nuestro estimador va a estar centrada en el valor teta, ¿ya? Va a ser centrada en el valor correcto. Además, va a converger a una distribución normal y por lo tanto esta expresión va a converger a una distribución normal estándar y su varianza va a converger a ser la mínima posible que establece la cota de Cramer-Rao. Además, estos estimadores son invariantes bajo transformaciones biunívocas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estimador máximo verosímil para la varianza y le sacamos la raíz cuadrada, entonces vamos a obtener un estimador máximo verosímil para la desviación estándar, ¿ya? Ojo que no todas las funciones son transformaciones biunívocas, ¿ya? Ejemplos de funciones que sí son transformaciones biunívocas podrían ser funciones que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, como por ejemplo la raíz cuadrada, que es estrictamente creciente. Y finalmente, si es que sí existe un estimador suficiente, em, entonces el estimador máximo verosímil lo es. Entonces ahora vamos a repasar brevemente la noción de los intervalos de confianza. Recordemos que las estimaciones puntuales como output solamente nos entregan un número, que es el estimador, ¿cierto? No indican ningún grado de correctitud, es decir, no sabemos con qué probabilidad
nuestro estimador es exactamente igual al valor teta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, es generar un intervalo conformado por dos estimadores, ¿ya? Teta 1 y teta 2 son gorritos, en donde se sepa que el valor teta, que es estimado, pertenece a este intervalo con un nivel de confianza que se define previamente. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con cómo se interpreta esto. La forma más fácil de verlo es, bueno, si yo genero muchos intervalos, ya una cantidad, digamos, infinita de intervalos, teta 1 y teta 2 gorritos, entonces la probabilidad de que ese intervalo contenga al valor real, teta, es exactamente el nivel de confianza, que se define como con un gamma. ¿Ok? También hay que tener cuidado con que las ganancias de confiabilidad acarrea una pérdida de precisión. ¿Ya? Es decir, si yo busco cada vez un intervalo con más y más confianza, entonces el intervalo va a ser cada vez más y más grande. ¿Ya? No hay que pensar que, bueno, yo me hago un intervalo de confianza, por ejemplo, del 99,999%, entonces ahí voy a estar listo. Ya, no, porque lo que pasa es que el intervalo que va a ser generado con ese nivel de confianza va a ser muy grande. Ya, entonces vamos a tener un intervalo en donde es demasiado probable que contenga el valor real, pero va a ser demasiado grande, así que no nos va a servir mucho. Recordemos entonces algunos de los intervalos de confianza más importantes, los que son asociados a la media y a la varianza. Notemos que acá nosotros planteamos una notación diferente para algunas fórmulas, ¿ya? ¿Cuál es la notación utilizada? Bueno, nosotros en todas las fórmulas siempre utilizamos la función de distribución acumulada. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, el z sub alfa medios, ¿ya? Es simplemente el valor para el cual la variable aleatoria z acumula una probabilidad de alfa medio, ¿ya? Em, y no lo vemos como la probabilidad acumulada hacia la derecha, que eso puede parecer quizá un poco raro, pero es así como se plantea en el libro guía y en algunas fórmulas que están en la PPT oficial del curso. ¿Ya? Acá lo vemos de una forma ligeramente distinta, y esto lo planteamos como una alternativa, ¿ya? Porque es bastante útil, por ejemplo, si hacemos estos cálculos con Python o con R. ¿Ya? Por ejemplo, para obtener este valor con Python, lo único que tendríamos que hacer es importar la función norm desde scipy.stats y usar el método ppf y pasarle como parámetro alfa medio. ¿Ok? Em, por supuesto que esto no solamente funciona con la normal estándar, ¿ya? Por ejemplo, para usar la tstudent con SciPy habría que importar la función t, y para la chi cuadrado em, habría que importar la función chi2, ¿ya? Todas se importan desde scipy.stats. Entonces, ahora sí, recordemos que para la media teníamos tres intervalos, ¿ya? El primero con varianza conocida, donde acá hacemos uso de la desviación estándar. El segundo con varianza desconocida, pero n grande, es decir, una muestra grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que simplemente la desviación estándar poblacional la reemplazamos por la muestral, ¿ya? Esto solamente va a ser preciso cuando n es grande. Ahora, ¿qué pasa si n no es grande? Bueno, hay una forma mejor de construir un intervalo de confianza, ¿ya? Que es mediante la distribución t-student, ¿ya? Usando n-1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces recordemos que estos valores, también el test sub alfa medios, sería em, el valor para el cual la distribución t-student con n-1 grado acumula una probabilidad de alfa medio, ¿ya? Y acá lo mismo, ¿ya? Sería el valor para el cual una variable aleatoria tstudent con n-1 grado de libertad acumula la probabilidad de 1 menos alfa medio, ¿ya? Siempre, por favor, tengan mucho cuidado con la notación que van a utilizar. Finalmente tenemos el intervalo para la varianza, en donde, ojo, es necesario que nuestra muestra, ¿ya? sea proveniente de una distribución normal. ¿Ya? Es muy, muy importante. Entonces acá, bueno, hacemos, por supuesto, uso de la misma notación que acabo de explicar, solamente que acá vamos a utilizar variables aleatorias que siguen una distribución chico cuadrado con n-1 grado de libertad.
Además, ya, nosotros podemos obtener un intervalo para la desviación estándar simplemente tomando la raíz de cada uno de los extremos que definen este intervalo para la varianza. Y para terminar, les dejo dos links que pueden ser de interés. El primero para entender mejor el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Y el segundo para aprender a simplemente obtener los intervalos de confianza utilizando Python y utilizando la librería SciPy.